secretarios generales, dirigentes y miembros de los partidos políticos que nos honran con su presencia, miembros del cuerpo diplomático, nuestros invitados internacionales, los representantes de los organismos multilaterales, las iglesias, las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades civiles y militares presentes, magistrados de las altas cortes y del Poder Judicial, jueces suplentes de esta Corte, miembros de la Junta Central Electoral, miembros suplentes de la Junta Central Electoral, representantes del Poder Legislativo, Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Defensora del Pueblo, ministros, Ministerio Público, abogados, autoridades académicas, docentes y estudiantes que nos acompañan. Representantes de los diversos medios de comunicación social, escritos, radiales, televisivos y digitales, colaboradores del Tribunal Superior Electoral que nos honran con su presencia, colaboradores también y por supuesto a quienes nos siguen en vivo a través de nuestro canal de YouTube TSE_RD y en nuestras redes sociales. En nombre del Tribunal Superior Electoral y de IDEA Internacional, les damos la más cordial bienvenida a este acto inaugural con motivo de la 11ª Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral, coordinada por el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA Internacional y esta Alta Corte. Para nosotros es un honor contar con la presencia de todos ustedes. Les invitamos en este momento a ponerse de pies para escuchar las notas gloriosas de nuestro himno nacional, música y letra de José Reyes y Emilio Prudhomme, así como las de nuestro himno oficial del Tribunal Superior Electoral, letra del honorable magistrado Ramón Arístides Madera Arias, y música de Eduard Segura, ambos himnos interpretados por el coro del Tribunal Superior Electoral, dirigido por Eiron Esteves. Salve el pueblo que intrépido y fuerte
Muchísimas gracias al coro del Tribunal Superior Electoral. Damas, caballeros e integrantes del escenario principal, favor ocupar sus asientos. Me permito presentarles a las autoridades que presiden este acto inaugural. Honorable juez presidente de este Tribunal de la Democracia, Román Jaques Liranzo, y el doctor Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional. En compañía de las juezas titulares de este tribunal, magistrada Cristian Perdomo Hernández. Magistrada Rafaelina Peralta Arias. Y de los jueces titulares, magistrado Ramón Arístides Madera Arias. Magistrado Santiago Salvador Sosa Castillo. Completa el Pleno del Tribunal Superior Electoral su secretario general, Sone Beltré. Para dar formal inicio a esta actividad, me permito invitar a este podio al honorable juez presidente del Tribunal Superior Electoral, magistrado doctor Román Andrés Jaques Liranzo, quien tiene a su cargo las palabras formales de apertura de este acto inaugural de la 11ª Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral. Muchas gracias. Muy buenos días al doctor Daniel Sobato, de IDEA Internacional. Muy buenos días a los honorables jueces titulares del Tribunal Superior Electoral, magistradas Cristian Perdomo, Rafaelina Peralta, y los magistrados Ramón Arístides Maderas y Santiago Salvador Sosa Castillo, a los honorables jueces suplentes del Tribunal Superior Electoral, miembros de las altas cortes, dirigentes políticos que nos acompañan, miembros de la sociedad civil, del Ministerio Público, autoridades académicas, docentes, estudiantes, personal del Tribunal Superior Electoral. Y muy buenos días a mi distinguida esposa, Karina Concepción. En nombre del Pleno del Tribunal Superior Electoral y de todo el personal que integran esta alta corte, queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos en este día inaugural de la 11ª Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral y sobre todo al equipo de invitados internacionales de expertos que nos acompañan de diferentes países de Iberoamérica. Bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos al Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA Internacional, en la persona de Daniel Sobato, por haber escogido a la República Dominicana a través del Tribunal Superior Electoral como sede de este importante evento internacional. En este día, para el Tribunal Superior Electoral y para el país, constituye un altísimo honor contar con la representación de autoridades electorales de distintos países que nos honran con su distinguida presencia. Hace ya más de una década desde la primera Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral, y desde ese entonces, este foro ha apostado por el fortalecimiento y el perfeccionamiento de los órganos de justicia electoral en Iberoamérica, cuya labor, sin lugar a dudas, se ha venido cumpliendo, y por ello, hoy podemos decir que los órganos de justicia han avanzado en procura de una mejor democracia. Son muchos los retos que enfrentan los órganos de justicia electoral a nivel global. Es por ello que en cada una de las conferencias que se han realizado se ha incluido un tema central de análisis sobre el fortalecimiento de la integridad electoral a los fines de poder comprender de manera más integral las distintas soluciones en ocasión de los tópicos debatidos. En esta ocasión, el tema central que será analizado en la conferencia se titula Redes sociales, noticias falsas y desinformación, retos y desafíos para la justicia electoral. La selección de este importante tema nace a raíz del impacto que el mismo tiene en todas las esferas de la vida de los ciudadanos hoy en día.
La democracia no escapa a ese impacto. Son diversos los efectos que puede producir el uso de las redes sociales para el ejercicio tanto de la democracia misma como para los derechos de participación política de los ciudadanos y en especial para el rol que desempeñan los órganos electorales tanto de administración como de justicia electoral. En ese ámbito, IDEA Internacional y este TSE, junto a los distintos países que participan de esta conferencia, han decidido abordar este tema a los fines de poder determinar cuáles retos y desafíos enfrenta la justicia electoral como consecuencia del uso de las redes sociales y las informaciones que se difunden a través de ellas. Asimismo, se pretende analizar y ver en perspectiva las soluciones que se pueden adoptar sobre el uso de las redes sociales en los procesos electorales cuando se afecta la integridad electoral a través de noticias falsas y desinformación, provocando desafección. La 11ª Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral se desarrollará durante 2 días, iniciando hoy y concluyendo en el día de mañana. La modalidad bajo la cual se desarrollará la conferencia es la siguiente. Nos acompañarán en esta ocasión autoridades electorales, representantes de organismos internacionales, expertos y académicos de varias universidades europeas y también de nuestro país. Los países aquí representados son México, Panamá, España, Paraguay, Argentina, Ecuador, Colombia, Honduras, Guatemala, Chile, Costa Rica y República Dominicana. La modalidad escogida para esta conferencia será mediante la celebración de un ciclo de paneles, cada uno de los cuales tendrá un moderador y en el marco de los cuales se debatirá un tema central. Habrá un primer panel denominado panel inaugural, abierto al público, que es el que nos convoca, en el cual se analizará el tema titulado ¿Sobrevivirá la democracia a las redes sociales? Y que tendrá como panelistas a representantes de IDEA Internacional, México, Panamá, España, Paraguay y Argentina. Posteriormente se realizarán 5 paneles cerrados, 3 de ellos durante el día de hoy y 2 durante el día de mañana, y en los cuales se analizarán y debatirán temas como redes sociales y campañas electorales en América Latina, donde se le dará un toque comparado entre Argentina, México y República Dominicana. Asimismo, la relación existente entre las redes sociales y democracia, libertad de expresión, marco jurídico para regular las redes sociales en los procesos electorales, protección de derechos políticos, equidad, buenas prácticas y lecciones aprendidas en el uso de la tecnología y las redes sociales en democracia. Una vez concluido el último panel, se procederá a la lectura y firma de la declaración final de la 11ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Electoral. Finalmente, reitero nuestro agradecimiento a todos ustedes y les exhortamos a que sigamos promoviendo los valores democráticos y a abonar los cimientos para la construcción de una democracia cada vez más saludable y al desarrollo de las mejores prácticas que nos permitan afrontar los retos y desafíos de la sociedad de hoy en día. Muchas gracias y bendiciones. Muchísimas gracias al honorable juez presidente del Tribunal Superior Electoral, magistrado doctor Román Andrés Jaques Liranzo. En estos momentos cedemos el podio al doctor Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional. Muy buenos días a todas y todos. Querido presidente del Tribunal Superior Electoral, queridas magistradas y magistrados, queridos invitados especiales que nos acompañan de los diferentes países de Iberoamérica, distinguidos invitadas y invitados especiales que nos acompañan hoy aquí en esta ceremonia de inauguración. Es un honor y un placer darles la bienvenida a esta 11ª Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral en esta hermosa ciudad de Santo Domingo. Fue aquí, precisamente, que en 2009, hace exactamente 11 años, pusimos las bases de esta Conferencia Iberoamericana de Justicia Electoral. En primer lugar, deseo aprovechar esta oportunidad para expresar, en nombre del secretario general de IDEA Internacional, el doctor Kevin Casas Zamora, el de mi colega, el doctor Miguel Ángel Lara Otaola,
y en el mío propio, nuestro profundo agradecimiento a nuestros extraordinarios anfitriones y a todas y todos las y los representantes de los organismos electorales e invitados especiales por haber sacado tiempo de sus apretadas agendas para acompañarnos en esta importante 11ª Conferencia Iberoamericana. Muchas gracias, estimado presidente, doctor Román Jaques, y estimadas y estimados magistradas y magistrados del Tribunal Superior Electoral por su liderazgo en la organización de esta conferencia, especialmente por sus atenciones y por el afecto que al mismo tiempo que nos honra, nos hace sentir como en casa en esta maravillosa ciudad de Santo Domingo. En una coyuntura tan turbulenta y llena de desafíos como la que vive nuestra América Latina, es un gran honor celebrar esta Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral por tercera vez en la República Dominicana, un país miembro de Idea Internacional cuyo Tribunal Superior Electoral acaba de obtener, en justo reconocimiento a su prestigio y profesionalismo, la presidencia de la Red Global de Justicia Electoral en la reunión celebrada en Los Cabos, México, a inicio del mes de noviembre. Felicitaciones. Permítanseme hacer una breve reflexión preliminar en torno a 4 puntos. El primero, como en el libro de Dickens, Historia de 2 ciudades, existen razones para pensar, como bien aconseja el profesor de Harvard, Steven Pinker, que estamos viviendo el mejor de los tiempos, pero, al mismo tiempo, atravesamos por uno de los momentos más complejos de nuestra historia, una coyuntura en la que la democracia enfrenta, como bien nos recuerda Yuval Harari, una doble crisis. Y cito, si bien lo que más centra la atención es el consabido problema de los regímenes autoritarios, empero, los nuevos descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos representan un reto mucho más profundo para la libertad humana. Y agrega Harari, y cito, el liberalismo ha logrado sobrevivir desde hace siglos a numerosos demagogos y autócratas que han intentado estrangular la libertad desde fuera, pero ha tenido escasa experiencia hasta ahora acerca de cómo enfrentar a tecnologías que son capaces de corroer la libertad humana desde dentro. Fin de la cita. En efecto, como afirma nuestro reciente informe sobre el estado global de la democracia 2019 de Idea Internacional, que acabamos de presentar la semana pasada en Bruselas, si bien el número de países que viven en democracias por primera vez sigue aumentando y esta ha demostrado ser resiliente, la mala noticia es que la calidad de la democracia se viene deteriorando en numerosas partes del mundo. En tan solo 3 décadas hemos pasado del optimismo eufórico del fin de la historia de Francis Fukuyama al pesimismo reflejado en libros recientes cuyos títulos como Cómo mueren las democracias o Cómo terminan las democracias reflejan el nuevo clima de época. El segundo punto. Vivimos una época que puede ser definida como un oxímoron, la certeza de la incertidumbre. Muchas de las cosas sobre las cuales teníamos certidumbres se han vuelto inciertas y este alto nivel de incertidumbre genera mucho temor y confusión. El tercer punto. En política se ha vuelto imposible decir imposible. En efecto, lo imposible en política ya no existe. Lo imposible se ha vuelto improbable, lo improbable se ha vuelto posible y en muchos casos lo que era imposible termina sucediendo. Era imposible que ganara Trump, ahí lo tiene. Era imposible que ganara el Brexit, ahí lo tiene. Era imposible que ganara Bolsonaro, ahí lo tiene. Para decirlo en palabras de Moisés Naím, asistimos a la normalización de lo excepcional. El cuarto y último. Nuestra época se caracteriza a sí mismo por el cambio del cambio, es decir, un cambio de nuevo tipo, acelerado, permanente, disruptivo. Durante las últimas 3 décadas han tenido lugar profundos cambios. Hace 3 décadas celebramos la semana pasada que hace 3 décadas había caído el muro de Berlín
en 1989, luego la disolución de la Unión Soviética, luego el fin del apartheid, luego la caída de las Torres Gemelas, luego la crisis financiera del 2008, luego la reconfiguración de la globalización, luego la emergencia del cambio climático y los enormes flujos migratorios. Y desde 2007 a la fecha, como bien señala Thomas Friedman en su reciente libro Gracias por llegar tarde, esta etapa inédita de aceleración tecnológica. A todo ello debemos agregarle el impacto de la cuarta revolución industrial en el ámbito de la economía, del mundo del trabajo, de las relaciones sociales, pero también en el de la gobernabilidad. El debilitamiento de la arquitectura institucional internacional que reguló el escenario internacional durante los últimos 75 años y las crecientes demandas ciudadanas acompañadas de masivas manifestaciones en las calles y en las redes sociales, desde Francia, pasando por España, pasando por el Reino Unido, pasando por el Líbano, Irak, Irán, Siria, Hong Kong y en muchos de nuestros países de la región. Resumiendo, atravesamos un profundo cambio de época más que una época de cambios. Un cambio civilizatorio, en palabras de Juan Luis Cebrián, de efectos y consecuencias inesperados, sobre el que existen más incógnitas que respuestas y en el cual las instituciones diseñadas en el siglo XIX y los paradigmas del siglo XX se muestran incapaces para poder responder de manera oportuna y eficaz a las nuevas demandas y a los complejos desafíos del siglo XXI. Todo ello coloca a la política, a sus instituciones, a los marcos regulatorios, al liderazgo político y a la democracia misma bajo un fuerte estrés y ante la urgente e inaplazable necesidad de innovar y de reinventarse. A lo largo de los últimos 11 años, hemos sabido mantener dentro de este grupo la tradición de reunirnos anualmente para deliberar sobre las cuestiones más importantes que enfrenta la justicia electoral iberoamericana, intercambiar ideas, desarrollar habilidades y poner en práctica los compromisos que fuimos alcanzando entre todos y todas en las sucesivas conferencias. Desde la primera conferencia de Santo Domingo del 2009, nos propusimos hacer de estos encuentros anuales un espacio de diálogo, así como un foro de reflexión e intercambio de buenas prácticas que pusiera énfasis en la relevancia del papel central de la justicia electoral en el fortalecimiento de una democracia de calidad y de procesos electorales basados en la integridad en el ámbito de la comunidad iberoamericana. Un balance retrospectivo del camino recorrido nos confirma que tenemos razones de peso para sentirnos orgullosos de lo mucho que hemos logrado juntos a lo largo de este corto pero muy fecundo periodo de tiempo. En estos 11 años, esta década que se está agotando, hemos sentado las bases de nuestra asociación y nos hemos dotado de los mecanismos necesarios para ejecutar los principales acuerdos adoptados en las 10 conferencias previas. La coyuntura para celebrar esta 11ª conferencia no podría ser más propicia. La maduración del proceso democrático en nuestra América Latina, con sus luces y sus sombras, con sus logros pero también con sus déficits, estamos celebrando los 40 años del inicio de la tercera ola democrática en la región, que inició precisamente aquí en la República Dominicana y en Ecuador entre 1978 y 1979, y la rutinización de las elecciones, con más de 300 elecciones presidenciales y legislativas celebradas entre 1978 y 2019, han producido un cambio en el eje del debate en torno a la democracia y a los procesos electorales. A ello debemos agregar que estamos al final de lo que he llamado el superciclo electoral latinoamericano, es decir, la celebración entre 2017 y 2019 en 15 de los 18 países latinoamericanos de sus respectivas elecciones presidenciales. Un superciclo electoral que planteó grandes oportunidades, pero también desafíos mayúsculos a la justicia electoral latinoamericana. En efecto, la combinación de ambos conceptos, por un lado la maduración del proceso democrático y por el otro la rutinización de las elecciones, ha generado un cambio en el debate regional, el cual, a diferencia del pasado, ya no gira en torno a la contraposición entre democracia formal y democracia real, sino que pone énfasis en la calidad de la democracia y en la integridad de las elecciones. Por otra parte, el carácter dinámico de la democracia
que determina que la misma esté en constante cambio, como bien nos recordaba el maestro Bobbio en su obra El futuro de la democracia, nos exige estar alertas frente a la irrupción de las transformaciones que tanto la democracia como las elecciones experimentan y de los nuevos desafíos y amenazas que ambos conceptos enfrentan en la actual coyuntura latinoamericana, marcada por un profundo malestar social, un enojo con la política y las élites tradicionales y una preocupante sensación de fatiga democrática. Para decirlo con palabras de Guillermo O'Donnell, la realidad obliga. ¿Obliga a qué? Obliga a actualizarnos de manera permanente para identificar los nuevos fenómenos y las nuevas tendencias que emergen en la región, tanto en relación con la calidad de la democracia, así como respecto de la integridad de nuestros procesos electorales. Y en ambas dimensiones, hoy más que nunca, cobra especial relevancia el papel de la justicia electoral en su doble rol, garantista e institucional. La importancia creciente de las redes sociales y su desafío para la justicia electoral. Desde la 9ª Conferencia Iberoamericana celebrada en México en noviembre del 2017, así como durante la 10ª conferencia celebrada en Panamá en agosto de 2018, hemos venido poniendo especial foco en combatir las malas prácticas en materia electoral, sobre todo en un momento en que las plataformas digitales desempeñan un papel de gran importancia. Durante ambas conferencias tratamos de dar respuesta, entre otras muchas, a las siguientes preguntas. ¿Cuál debe ser el aporte de la justicia electoral en relación con los desafíos que presentan las redes sociales, dado que una parte cada vez más importante de las campañas electorales se llevan a cabo actualmente en dichas redes sociales? ¿De qué manera la justicia electoral puede ayudar a combatir a las noticias falsas y a las campañas de desinformación que se propagan por medio de estas redes sociales? ¿Y cómo debe ejercer la justicia electoral su responsabilidad para intentar blindar el proceso electoral frente a la amenaza de un uso abusivo de las redes sociales, pero sin violentar el ejercicio de la libertad de expresión? La relevancia del tema de las redes sociales en la integridad de los procesos electorales y en la calidad de la democracia determinó que esta importante temática fuese igualmente identificada como prioritaria por nuestros anfitriones, quienes propusieron como tema central de esta 11ª conferencia el de las redes sociales, noticias falsas y desinformación, retos y desafíos para la justicia electoral. No cabe duda que vivimos en la era de las comunicaciones y de la hiperconectividad. El ecosistema informativo ha cambiado dramáticamente en los últimos años, ya que las redes sociales han venido a horizontalizar la información, produciendo que cada persona tenga voz en el espacio público con las virtudes, pero también los riesgos que ello entraña. Hace tan solo 25 años era difícil imaginar un espacio, un ágora online masivo en el que millones de personas pudieran conectarse entre sí en cualquier momento del día y en cualquier lugar del mundo. La rapidez de los cambios disruptivos provocados por la tecnología lo hizo realidad en las últimas décadas. En efecto, las redes sociales se han vuelto un fenómeno central de nuestra época. Internet ha provocado y provoca un cambio mayúsculo que ha puesto contra las cuerdas a los medios tradicionales, provocando una profunda transformación en la política, en las campañas electorales e incluso en la formación de la opinión pública. En efecto, las redes sociales tienen un gran impacto en la política porque permiten una comunicación directa y de doble vía con los actores políticos, lo cual ha producido un cambio radical en la forma que los partidos políticos comunican sus mensajes e interactúan con sus seguidores. Por ello, las redes sociales están transformando radicalmente la manera de hacer política y la forma de conectar con las personas. En una época en que las campañas electorales se han vuelto cada vez más emocionales, el impacto de las redes sociales se vuelve cada vez más importante y significativo. Ahora bien, las redes sociales constituyen un arma de doble filo, un dios como Jano de doble cara. Por ello, a la hora de analizarlas es necesario lograr un balance que evite idealizarlas o demonizarlas. En efecto, estos mecanismos y plataformas, si son bien empleados, pueden desempeñar efectos positivos. Entre sus principales ventajas cabe apuntar el uso creciente de las mismas para comunicarnos y socializar, así como para informarnos acerca de los temas políticos, además del innegable impacto positivo que tienen como herramienta
para la convocatoria de protestas sociales y políticas y para la difusión de ideas democráticas. También juegan un papel importante para llevar a la política a una franja de edad, los jóvenes, que muchas veces no se informan por los medios tradicionales. Pero al mismo tiempo, si no son bien empleadas, las redes sociales pueden producir importantes efectos negativos. Entre los principales peligros me gustaría citar: 1. Están pobladas de autores anónimos, lo que desacredita el debate. Además, al carecer de un editor responsable, es decir, al no existir quien responda por las falsedades que las redes sociales transmiten, se convierten en fácil vehículo para la difamación. 2. Al poder ser utilizadas para exacerbar la intolerancia, la exclusión y los discursos de odio, provoca que en las mismas haya más emoción que razonamiento. 3. Fomentan la polarización política y erosionan la capacidad de los líderes para forjar acuerdos que sirvan de base para la estabilidad democrática. 4. Existe el peligro de que gobiernos extranjeros las manipulen interviniendo en procesos electorales de otros países. 5. Existe igualmente el riesgo de que gobiernos autoritarios las utilicen, como viene sucediendo, como herramientas de control social. Y 6. Al carecer del rigor propio del sistema de chequeo de los grandes medios, están pobladas de noticias basura o noticias falsas dirigidas a confundir y desinformar. Resumiendo, no hay duda de que las redes sociales y las nuevas tecnologías, si son bien empleadas, mejoran el derecho a la información y a la libertad de expresión de los ciudadanos. Pero al mismo tiempo las redes sociales plantean un desafío mayor para las autoridades electorales, porque precisamente debido a la amplia libertad que brindan, su regulación y control se vuelve muy difícil, especialmente con el objetivo de mantener la equidad de los procesos electorales. En mi opinión, la prioridad pasa por combatir de manera efectiva y decidida la intoxicación informativa con fines políticos, pero librando este combate con suma prudencia para no incurrir en una violación a la libertad de información y al mismo tiempo fortaleciendo el rol de los medios tradicionales, responsables y rigurosos a la hora de conformar la opinión pública. Igualmente importante es que los países cuenten con una regulación adecuada para proteger los datos personales de los ciudadanos. Este me parece uno de los temas de mayor importancia en esta coyuntura. Como podemos observar, los desafíos son mayúsculos. Ahora bien, las redes sociales llegaron para quedarse. Por ello, lo peor que podemos hacer es ignorarlas o bien subestimarlas. Debemos ver este fenómeno como un problema del funcionamiento de las democracias de nuestra época y reflexionar acerca de cómo someter a las redes sociales a las mismas reglas de transparencia, responsabilidad y tributación que los medios convencionales. En Idea Internacional estamos trabajando sobre esta importante y compleja cuestión de varias maneras. Por un lado, nos mantenemos atentos al desarrollo de las redes sociales, analizando cómo éstas vienen evolucionando y el impacto positivo y negativo que las mismas tienen en el ámbito de la política, las elecciones y la democracia. Entre las investigaciones que hemos publicado últimamente, me gustaría mencionar: 1. Medios sociales, una guía práctica para los organismos electorales, y 2. Guía para el desarrollo de un código de conducta para las redes sociales. Asimismo, y en estrecha colaboración con nuestros socios del portal ACE, hemos desarrollado una sección sobre elecciones, medios de comunicación y redes sociales. También hemos desarrollado una nueva guía dirigida a evaluar la justicia electoral, en la cual abordamos cuestiones nuevas y emergentes, incluido el crecimiento de las redes sociales, el hackeo electoral y la propagación de las fake news, al mismo tiempo que explora el potencial de las instituciones de justicia electoral para desarrollar una mayor gobernanza de las redes sociales. Queridas amigas y amigos, los gobiernos de los países de las Américas, reunidos en Lima, Perú, adoptaron por unanimidad el 11 de septiembre de 2001 la Carta Democrática Interamericana, la cual en su artículo 1 establece expresamente que, cito, los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla, fin de la cita. Y es precisamente este derecho a la democracia representativa, en los términos conceptualizados por la Carta Democrática Interamericana, el que debe tutelar la justicia electoral independiente, garantista y efectiva. Para decirlo de una manera más directa, no hay democracia de calidad sin plena vigencia de los derechos humanos y sin elecciones con integridad.
Y es imposible la existencia de elecciones con integridad sin la plena vigencia del Estado de Derecho y de una justicia electoral independiente, garantista y efectiva. Este es, queridas amigas y amigos, el círculo virtuoso que debemos fortalecer de manera urgente, especialmente en la actual coyuntura cuando la democracia en nuestra región, pero también a nivel global, está a la defensiva como consecuencia de los múltiples desafíos que la afectan. La combinación de sistemas democráticos, combinado con altos niveles de pobreza, la peor desigualdad a nivel mundial, los elevados niveles de inseguridad y de corrupción e impunidad, agravados por la crisis de representación, constituyen en nuestra región una mezcla explosiva para la calidad de nuestras democracias y la integridad de nuestros procesos electorales. La combinación de estos factores genera asimismo un estado de malestar creciente, de cinismo, de enojo ciudadano, que erosiona la legitimidad de las instituciones políticas y disminuye la confianza en las élites, colocando de esta manera a la política bajo sospecha. En este verdadero caldo de cultivo aumentan los riesgos de la irrupción en la vida política, como lo vemos en nuestra región, pero también en Estados Unidos, en Europa y en otras zonas del mundo, de candidatos antisistemas, con un discurso antipolítica y con propuestas populistas, xenófobas e hipernacionalistas. Y con ello aumentan las posibilidades de que la ciudadanía se vea tentada a buscar un salvador, un mesías, o bien apoyar soluciones por fuera de los procedimientos democráticos. Y es precisamente en este contexto en el que ustedes, la justicia electoral, puede y debe hacer un aporte crítico, inyectando confianza y legitimidad de origen incuestionable al sistema democrático en general y a la integridad de los procesos electorales en particular. Precisamente por ello, el papel de ustedes y de sus instituciones, los tribunales de justicia electoral, se ha vuelto en nuestros días más estratégico que nunca antes. Como acertadamente nos recordó Ortega y Gasset en la rebelión de las masas hace ya muchas décadas atrás, cito: la salud de las democracias, cualesquiera que sea su tipo y grado, depende de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario. Sin el apoyo de un auténtico sufragio, las instituciones democráticas están en el aire. Fin de la cita. Queridas amigas y amigos, los invito a que sigamos trabajando conjuntamente para que, al decir del poeta español, sigamos haciendo camino al andar, como lo hemos venido haciendo durante la última década, para continuar avanzando con el acostumbrado compromiso, profesionalismo y entusiasmo que los caracteriza, en pro del fortalecimiento de la democracia de calidad, de unas elecciones con integridad, de un Estado de Derecho fortalecido y de una justicia electoral independiente, transparente, garantista y efectiva. Les deseo un gran éxito en nuestras jornadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional. Invitamos al honorable juez presidente del Tribunal Superior Electoral, magistrado Román Andrés Jaques Liranzo, a dar formal inicio a los trabajos. Quedan aperturados los trabajos de la 11ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Electoral, Santo Domingo, República Dominicana. Muy buenos días. Invitamos a los honorables jueces titulares del Tribunal Superior Electoral a bajar y pasar a primera fila, donde tienen sus asientos reservados para dar inicio al panel inaugural titulado ¿Sobrevivirá la democracia a las redes sociales? Le pedimos al doctor Sobato que permanezca en su asiento para dar inicio a los trabajos de esta conferencia. Ahora pedimos a los panelistas que forman parte del panel inaugural que suban a este escenario. Miguel Ángel Lara Otaola, IDEA Internacional. Liliana Elosegui,
del periódico Verificado México. Alfredo Junca, Tribunal Electoral Panamá. Rafael Rubio, Universidad Complutense de Madrid, España. María Elena Huapenca Galeano, Tribunal Superior de Justicia Electoral, Paraguay. Y Ramiro Álvarez Ugarte, Universidad de Palermo, Argentina. Corresponde en este momento presentar al moderador del panel inaugural de la conferencia, el doctor Daniel Sobato. Doctor en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, España. Doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y por la Universidad Complutense Madrid, España. Maestría en Gerencia Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, Estados Unidos de América. Maestría en Diplomacia por la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Senior Fellow no residente de la institución Brookings y miembro del Consejo Asesor del Programa para América Latina del Woodrow Wilson International Center for Scholars. Miembro del Consejo Editorial de la revista Foreign Affairs en español, del Consejo Asesor Internacional del Latinobarómetro y del Consejo Asesor Internacional del Índice de Gobernabilidad para África de la Fundación Mo Ibrahim. Autor de más de 100 artículos y así como de 40 libros sobre temas de elecciones, democracia y gobernabilidad en América Latina. Con ustedes, el doctor Daniel Sobato. Muy buenos días nuevamente a todas y todos. Vamos a dar inicio a este panel inaugural, cuyo título es ¿Sobrevivirá la democracia a las redes sociales? Debo confesar que este es un título que le robamos a un librito muy bueno que publicaron Ricardo Lagos y Cebrián, que lleva prácticamente el mismo título, pero nos pareció muy oportuno, por lo tanto estamos haciendo una confesión preventiva de acusaciones de plagio para encabezar este panel que refleja muy bien la preocupación o la pregunta central que vamos a tratar de contestar. El panel es de lujo, no podríamos tener mejores participantes para poder abordar esta temática. Voy a presentar a cada uno de ellos de manera muy breve. Los currículos ampliados los tienen a disposición para aquellos que lo requieran. Y luego voy a explicar la metodología de trabajo del panel. En primer lugar, Miguel Ángel Lara Otaola, mi colega de IDEA Internacional, que es el jefe de la Oficina para México y Centroamérica de IDEA. Miguel Ángel ha colaborado en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el Instituto Federal Electoral, en el Overseas Development Institute del Reino Unido y en el proyecto de integridad electoral que llevan a cabo las universidades de Sydney y de Harvard. Tiene un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Sussex y una maestría en Política Comparada por la London School of Economics. En segundo lugar, el doctor Rafael Rubio, que es catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en Derecho Constitucional, investigador visitante en las universidades de Georgetown, Harvard, George Washington University y la Escuela Superior Santa Ana, miembro del grupo de expertos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que colaboró en la elaboración de la Ley de Transparencia en España. En tercer lugar, Ramiro Álvarez Ugarte, catedrático en la Universidad de Palermo, Argentina, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Palermo, Buenos Aires y en la Universidad de Buenos Aires. Es candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Columbia de Nueva York. Se desempeña actualmente como director del área de acceso a la información y privacidad en la Asociación por los Derechos Civiles desde 2011. En cuarto lugar, tengo el gusto de presentar a la periodista y directora de audiencias en el medio periodístico mexicano verificado, Liliana Elósegui, profesional en Ciencias de la Comunicación con más de 20 años de experiencia enfocada en el periodismo, la comunicación social y los derechos humanos.
En quinto lugar, me permito presentar al magistrado Alfredo Junca, magistrado del Tribunal Electoral de Panamá, magistrado titular de ese Tribunal Electoral, que ha asumido cargos en la administración pública, previamente como subdirector de asesoría legal parlamentaria y posteriormente subdirector de asesoría legal y técnica de la Asamblea Nacional. Y en sexto lugar, tengo el gran gusto de presentar a la magistrada María Elena Huapenca, del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay, abogada, egresada de la Facultad de Ciencias y Letras de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Posee asimismo los títulos de notaria por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y actualmente se desempeña como magistrada titular del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay. Les pido un fuerte aplauso para todas y todos ellos. La metodología será la siguiente. En primer lugar, hará uso de la palabra Miguel Ángel, lo voy a llamar por su nombre para hacer una cuestión mucho más informal y que además facilite el diálogo y el intercambio de opiniones. Miguel Ángel hará una primera exposición inicial de 12 minutos, vamos a tratar de ser rigurosos con el tiempo, y luego en el siguiente orden, empezando por Rafael, siguiendo luego por Ramiro, en tercer lugar por Liliana, en cuarto lugar por Alfredo y en quinto lugar por María Elena. Harán cada uno de ellos una exposición de no más de 8 minutos para hacer un kick-off inicial, para hacer un puntapié inicial, y luego con base en las diferentes exposiciones yo iré haciendo algunas preguntas con el objetivo, en una segunda etapa, de ir favoreciendo el diálogo y una mayor profundidad en el enfoque. ¿Qué buscamos en este panel? Número 1, poner de relieve la importancia, como expresé en mi discurso inaugural, de las redes sociales y el impacto tanto positivo como negativo que ellas tienen para la integridad de los procesos electorales y para la calidad de la democracia. En segundo lugar, poder identificar dónde están los principales desafíos de cara a la justicia electoral para precisamente blindar y tutelar estos procesos electorales frente a las amenazas que puedan derivarse o que de hecho se derivan de las redes sociales. Y en tercer lugar, me gustaría aterrizar en recomendaciones concretas. Nadie se bajará de este panel si no elabora al menos 3 ideas concretas de qué puede hacer la justicia electoral. Además no se le va a dar de comer y nada, ya lo hablé con el presidente, es una coacción absoluta, pero avisada. Recomendaciones concretas de qué puede y debe hacer o qué ya está haciendo la justicia electoral precisamente para lidiar de manera efectiva y oportuna con los desafíos de las redes sociales. De manera tal de que no nos quedemos en un diagnóstico, sino que bajemos al tema de recomendaciones concretas, que ya se están haciendo o que pueden llegarse a hacer y experiencias comparadas. Miguel Ángel, tus 12 minutos. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Tribunal Superior Electoral de República Dominicana y a sus juezas y jueces por el apoyo brindado y la excelente anfitrionía para la organización de este evento. Muchísimas gracias. También quiero saludar a mis compañeras y compañeros de panel. Es un verdadero honor compartir este espacio y esta mesa y esta reflexión con ustedes, y esperemos también compartir almuerzo si es que llegamos a las recomendaciones que nos solicitó Daniel. Bueno, empiezo. Como sabemos, son muchos los temas que se abordarán en esta conferencia. Mala información, desinformación, fake news, bots, granjas de bots, deepfakes y los impactos que pueden tener en la democracia y en las campañas electorales. Pero a mí lo que me gustaría es dar un paso atrás y hablar de lo que está detrás de todo esto, que es el tamaño del sistema en el que estamos viviendo, su naturaleza, lo extendido que está y sus reales y posibles consecuencias. Empiezo con esta imagen porque me pareció muy ilustrativa de los tiempos que vivimos. Es de cuando Mark Zuckerberg hace algunos meses defendió
su posición y su empresa ante el Congreso norteamericano, y esa expresión lo refleja muy bien. Usé también esta imagen de FaceApp, que es una aplicación que seguramente muchos de ustedes conocen, que tiene filtros que te hace aparentar más años de los que son en realidad, pero ya volveré a eso. Primero, les hablaré del alcance del sistema. Son unos números muy básicos que quiero repasar rápidamente. Internet tiene 4.479 millones de usuarios, 58% de la población mundial. Redes sociales, 48% de la población. Ahí vienen las cifras del número de usuarios hasta hace 2 meses reportados por cada red social. Y en América Latina, 64% de la población tiene y usa activamente redes sociales. Pero otro punto importante que me gustaría destacar es la cantidad de datos que se genera en el sistema. Como les decía, Facebook tiene 2.400 millones de usuarios. De esos 1.500 millones son usuarios diarios. Hay 5 nuevos perfiles que se generan cada segundo. Diariamente se suben 300 millones de fotos y cada 60 segundos hay 510,000 comentarios, 293,000 actualizaciones de estado y se suben no sé cuántas fotos. Se estima que para el 2020, suena lejano pero no, es en un mes, habrá para cada ser humano del planeta, en promedio por supuesto, 5.200 gigabytes de datos. ¿Cuánto es 5.200 gigabytes? Bueno, pues en la reunión en Los Cabos, Daniel y yo hacíamos un cálculo rápido y todo el sistema de librerías de Harvard, son 70 librerías distintas, con más de 12 millones de volúmenes, más de 12 millones de libros, es decir, kilómetros y kilómetros de información, todo eso se puede almacenar en 4 gigabytes. Esto es 1.300 veces más que todo el sistema de librerías de Harvard. Y eso es lo que van a tener en 2020 sobre cada uno de nosotros. Dudo que sea información tan relevante como el sistema de Harvard, pero bueno, es un dato que me gustaba compartir con ustedes. Bueno, ¿y de dónde salen tantos datos? Pongo 2 ejemplos aparentemente inocentes. Uno es Fitbit, que es el reloj inteligente que monitorea distintos aspectos. Nos dice, ahí le subimos información de cuántos vasos de agua tomamos al día, cuántos pasos damos, cuántas calorías, cuál es nuestra frecuencia, si estamos alcanzando nuestros límites, etc. Y el otro ejemplo es Roomba, que es un robot aspiradora que además de aspirar la basura en las casas, mapea cuántas habitaciones hay, qué dimensiones tienen, cuánto tiempo pasa la gente en tal habitación, si hay perros, si hay niños, cuántos son, cuánto tiempo están en casa, y todo eso son datos y datos y datos y datos que se van almacenando, no siempre con las mejores intenciones. Vuelvo al tema de FaceApp, por eso la imagen al principio. Como les comentaba, fue una aplicación bastante popular, tuvo un rating de 4,7 sobre 5 estrellas, fue la app mejor rankeada en 121 países, tuvo más de 100 millones de descargas, tan solo en una semana, en su apogeo, tuvo 13 millones de descargas. Pero FaceApp no es tan simple y no es tan inocente, no solamente nos coloca un filtro y nos hace ver o imaginar cómo seríamos en 30 años. Una investigación del Washington Post, y es por esto que FaceApp se volvió todavía más famosa, detectó que FaceApp compartía información con Facebook y con Google Ads para propósitos de publicidad, y además compartía información con sus propios servidores. Y no solamente tomaba tu cara, sino otras caras en la fotografía, y tenía acceso, o más bien nosotros le dábamos acceso a nuestro carrete de fotografías y a otra información que nosotros pensábamos que no estábamos dando. Y era muy sencillo, pues tú te metes a la App Store, descargas la aplicación, aceptas los términos y condiciones, sí, claro, ¿no? Y me divierto. Pero ¿qué dicen los términos y condiciones? Bueno, investigué un poco y al darle OK, lo que estamos haciendo es darle una licencia perpetua, irrevocable, no exclusiva, sin regalías, totalmente pagada y con licencia transferible para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados, distribuir, realizar públicamente y mostrar en todo el mundo. Eso es lo que le estamos dando a FaceApp. Pero bueno, lo más grave es que no solamente es FaceApp y el uso que le puedan dar o no a esa información. FaceApp es el modelo
vigente. El 90% de las aplicaciones siguen eso, y no es la única que utiliza reconocimiento facial y que se otorga el derecho de usar nuestros datos usando su posición privilegiada en nuestro teléfono. Hay otra aplicación que seguramente ustedes conocen que se llama Facebook, que tiene la misma licencia perpetua, irrevocable, no exclusiva, sin regalías, totalmente pagada y con licencia transferible, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya no desde este año, sino desde el 2006, estamos compartiendo fotos, likes, reflexiones, sueños, frustraciones, amistades, redes de amistades. Y es exactamente lo mismo. Así que, cuidado. Yo aquí tomo una cita de este libro que la verdad recomiendo bastante, es La era del capitalismo de vigilancia, de Shoshana Zuboff, y habla de que tenemos una infección, pero solamente esta infección se hace visible de vez en cuando brota una fiebre. Tienes un brote de fiebre y es como te das cuenta que estás enfermo. Bueno, el brote de fiebre fue FaceApp. Hubo un escándalo de que, estaban utilizando nuestros datos, ¿cómo es posible? Y seguimos nuestras vidas como siempre, bajando aplicaciones, compartiendo información. Fue lo mismo en el caso de Cambridge Analytica. Pero este es el modelo económico, como les decía, por default para el 90% de las aplicaciones en existencia. Con esto lo que quiero decir es que estas aplicaciones escuchan, registran y toman más de nosotros, de lo que nosotros queremos darles o lo que nosotros creemos que les damos. Al dar acepto en los términos y condiciones, estamos abriendo la posibilidad de que se utilicen nuestros datos biométricos, de comportamiento, de horario, en fin. Dos ejemplos muy concretos. Alexa, que es esta aplicación administradora del hogar, se reveló recientemente. Los encargados del sistema admitieron que escuchan muchas grabaciones de propietarios para mejorar el sistema de reconocimiento de voz. O sea, todas las conversaciones privadas en todos los hogares se graban, se registran y se transcriben para alimentar el software, para reconocer mejor la voz humana y servir mejor, pero son conversaciones que pueden ser, son privadas por definición. En esta nota que me encontré en Bloomberg, incluso admiten haber escuchado conversaciones sobre posibles crímenes. Nada más hay que imaginarnos un poco lo que se podría hacer con esto. Y la segunda, de acuerdo a whotracks.me, estamos más monitoreados de lo que creemos. El 77% de las páginas web están siendo monitoreadas. Google tiene píxeles de rastreo en 81% del tráfico web. Los píxeles de rastreo es un gráfico de 1 por 1 que se descarga cuando un usuario visita un sitio y sirve para fines estadísticos y monitorea el comportamiento que tenemos los usuarios en Internet. Qué páginas se visitan, con qué frecuencia, qué tipo de páginas son, etc. Y esto, pues por supuesto, tiene consecuencias. Aquí yo pongo 3 citas que me gustan, pero voy a destacar una de este libro que también recomiendo, que es Datanomics, de Paloma Llanesa, y dice: Facebook lo ve todo y guarda hasta tus arrepentimientos, que dicen de ti mucho más de lo que mandas. ¿Qué arrepentimientos? Bueno, al hacer una búsqueda en Google, lo que nosotros escribimos con el teclado, incluso si no le damos Enter, se está guardando, ¿no? Puede ser todo tipo de búsquedas, desde restaurantes hasta, en fin. Y son datos personales, que eso es lo grave. Entro un poco al terreno de la política. Primero quería citarlos en el contexto. El crecimiento de la propaganda computacional. El Oxford Internet Institute sacó un informe que habla, es un inventario global sobre la manipulación en redes sociales. Y encontró, esto es en 2018, evidencia de campañas organizadas de manipulación en redes sociales en 48 países. En 2019 seguramente habrá más. En 2017 fueron 28. Está creciendo exponencialmente. También detectó que desde 2010, y esto es lo registrado y lo comprobable, partidos políticos y gobiernos han gastado más de $500 millones en manipulación de la opinión pública. Seguramente es mucho más. El clásico ejemplo, Cambridge Analytica, con una aplicación relativamente inofensiva que instalaron entre 50 y 70 mil personas, se tuvo acceso al perfil de 50 millones de personas. Y a partir de eso se hicieron campañas dirigidas
de acuerdo si estaba situado a la izquierda, a la derecha del espectro político, rural, urbano, en fin, para convencerte mejor de votar por Brexit o por Trump, que esos fueron los dos casos importantes. Esta diapositiva la llamo Black Mirror, como ustedes saben es una serie bastante exitosa en Netflix y nos habla de un futuro distópico. Bueno, yo aquí pongo 3 ejemplos. Esta portada de la revista Time que me gusta mucho es, si no se alcanza a ver, es Vladimir Putin y está usando un pin que dice yo voté en las elecciones del 2016 de Estados Unidos. La agencia de seguridad rusa se detectó que se infiltró en Facebook, en Twitter y en Tumblr con cuentas falsas, manipulación de información y publicidad dirigida, microtargeting. 2 casos todavía más graves de China. Uno es Hong Kong. Como ustedes han visto, muchas de las personas que están participando en las manifestaciones o se cubren la cara, ¿no? O están utilizando láseres que apuntan a las torretas donde están las cámaras de seguridad. Esto es para no ser reconocidos y es porque el gobierno chino utiliza todo lo que puede y todo lo que está a su mano para rastrear a la gente y a través de ese reconocimiento facial sabe cuántos participan en las marchas, con qué frecuencia, si están yendo diario a las marchas, si están en el trabajo, etcétera, y es una forma de control social. Por eso hace poco se aprobó una ley que prohibía las caretas y eso por supuesto hizo que hubiera más manifestaciones. Y la otra es de la minoría uigur en Xinjiang, que es una provincia al occidente de China, es una minoría musulmana que también está siendo controlada o intentada controlar por el gobierno chino, que decretó una guerra del pueblo contra el terror y tienen puntos de revisión digitales, monitorean el uso del idioma uigur, que no es chino, es arábico, en WeChat, que es el WhatsApp de China, y recogen datos biométricos. Esto es el mundo al que nos podríamos dirigir si esto no se regula y si no tenemos cuidado con las cosas. Termino con esto, voy a hacer unas consideraciones muy generales, las recomendaciones las dejaré para la discusión. Consideraciones de antes y para regular. Primero, más de 30 países han introducido legislación para combatir las noticias falsas y la desinformación. 1, no es suficiente, también tiene que haber un esfuerzo desde los medios, la sociedad civil y las autoridades. 2, la utilización de datos es un negocio y detrás de ello hay motivaciones políticas y económicas. Por eso es importante rastrear, monitorear y fiscalizar. 3, esto no solamente ocurre en la jornada electoral alrededor de la misma, no solamente en tiempos de guerra, sino en tiempos de paz. Hay que combatir a lo largo del ciclo electoral. 4, hay que considerar las características propias, como decía Daniel, velocidad, viralidad, volumen y el anonimato. Y finalmente, creo que hay que hacer un balance muy delicado entre la libertad de expresión y la regulación, porque también tienen un lado positivo. Pensemos en la primavera árabe y todas las habilidades que nos da para organizarnos, para comunicarnos, para tener la mejor información. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Bueno, y cierro con esto. ¿Sobrevivirá la democracia en las redes sociales? Sí, pero tenemos que cuidar y proteger nuestros datos personales si no queremos que nos pase eso que puse ahí en la imagen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Creo que ha sido una estupenda introducción, llena de datos, y esto es, yo creo, el signo de los tiempos. Así como en su momento se dijo, es la economía estúpido en la campaña electoral cuando Clinton gana, hoy son los datos estúpidos. Es decir, ahí es donde está el tema. Nuestros datos, no cualquier dato. Y en el uso